Paz de Cristo, mis hermanos, mis amigos. Es un gusto saludarles, ¿verdad? Con la paz de Cristo. Y en estos momentos, ¿verdad? Me gustaría compartir con ustedes una palabra, ¿verdad? Me gustaría compartir las escrituras con ustedes. Es una pequeña enseñanza, ¿verdad? Que quiero compartirles. Y esta enseñanza, ¿verdad? Se encuentra en Mateo capítulo 14, del versículo 22 al 33. Allí voy a estar hablando, ¿verdad? Allí me voy a estar enfocando en esta enseñanza, ¿verdad? Y le puse un título, ¿verdad? A esta enseñanza. El tema se llama No te enfoques en las tormentas. Amén. De eso voy a estar hablando, acerca de que no nos enfoquemos, ¿verdad?, en las tormentas. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con Pedro cuando él se enfocó en la tormenta, ¿verdad? Mientras él tenía los ojos puestos en Jesús, ¿verdad?, él pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando él quitó la vista de Jesús, ¿verdad?, él comenzó a hundirse, dice la Escritura. Entonces, no debemos de quitar nuestra esperanza, no debemos de quitar nuestra vista de Jesús, ¿verdad? Porque es cuando la tormenta se hace más grande. ¿Qué dice la Escritura en Mateo capítulo 14, del versículo 22 al 33? Dice la Escritura que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén, ¿verdad? Entonces miramos aquí que Jesús, ¿verdad?, les da palabras a los discípulos, ¿verdad?, que no teman, que Él era el que, ¿verdad?, el que venía caminando sobre las aguas. En el versículo 29, ¿verdad?, y Él dijo: ven, ¿verdad? En el versículo 28, entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre esas aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asedió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya, amén. ¿Verdad? Aquí miramos, ¿verdad?, que cuando nos desenfocamos, cosas pasan en nuestra vida, ¿verdad? Cuando nos desenfocamos, la tormenta, ¿verdad?, se puede hacer más grande. Amén. Pero la Biblia dice y registra la Biblia, ¿verdad?, que los discípulos, ¿verdad?, los primeros hombres escogidos por Dios para hacer cosas maravillosas, para expandir su mensaje, para traer sanidad a los enfermos, para divulgar el evangelio, pasaron por momentos difíciles de tormenta, momentos donde ellos mismos, a pesar de haber sido escogidos por Dios, estaban en medio de una tormenta, ¿verdad? El mismo Pedro, ¿verdad? El mismo Pedro, a pesar de haber oído el llamado de Dios de su propia boca, cuando le dice: yo te haré pescadores de hombres, experimentó un momento de tormenta tan grande que él mismo no se podía explicar, ¿verdad? ¿Qué hace la tormenta en nosotros, ¿verdad?, cuando nos enfocamos en ella? Hay una de las cosas que hace la tormenta, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en ellas, una de las cosas que provocan es que nos olvidamos de las promesas de Dios. Amén, ¿verdad?
cuando nos enfocamos en las tormentas, ¿verdad? Cuando algo de lo que pasa, ¿verdad? Que nos desenfocamos de las promesas de Dios, nos olvidamos de las promesas de Dios, nos olvidamos lo que dice el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos olvidamos del Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad? Nos olvidamos del Salmo 27, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Verdad? Nos olvidamos de estos salmos hermosos cuando el salmista David decía: aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y nos olvidamos de un salmo muy poderoso, que es el Salmo 121, versículo 7, cuando dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Él guardará tu entrada, tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, ¿verdad? Cuando nos desenfocamos de la palabra de Dios, cuando nos desenfocamos, ¿verdad?, de Jesucristo, fácilmente podemos caer, fácilmente nos podemos desviar. En Hebreos capítulo 12, versos 2, donde nos dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este versículo, verdad? Que nuestros ojos, que debemos estar enfocados en Jesús, ¿verdad? Para que esas tormentas no sean tan fuertes, para que esas tormentas, ¿verdad?, las podemos sobrevivir. Amén. ¿Y qué otra cosa hacen las tormentas? ¿Qué pasó con Pedro, verdad, cuando él se desenfocó, verdad, de Jesús? Dice la escritura que tuvo miedo. También miramos que él dudó de Jesús, porque le dijo en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, le dijo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí miramos a un Pedro que dudó del Señor, no estaba seguro si era Dios el que venía caminando, ¿verdad?, por las aguas. Cuando Jesús en el versículo 27, ¿verdad?, miramos que Jesús le dice a Pedro: tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿verdad? Jesús mismo, ¿verdad?, le responde a Pedro, pero Pedro no creía que era el Señor, ¿verdad? Cuando nos desenfocamos, ¿verdad?, podemos no reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que hace, ¿verdad?, cuando nos desenfocamos de Jesús, ¿verdad?, nos olvidamos de las promesas de Dios, ¿verdad? Cuando nos desenfocamos, se nos hace, nos olvidamos de quién es Dios. También nos olvidamos, ¿verdad?, de que Dios es quien controla y calla las tormentas. Amén. Así es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que vivir bien enfocados en las Escrituras, bien enfocados en Jesucristo, ¿verdad? Nuestros ojos no debemos mirar a nadie más que a Jesús. Amén. Otra de las tormentas que pasaron, quizá una de las más grandes, ¿verdad?, es la que miramos en Mateo capítulo 26, ¿verdad? Ahí miramos una de las tormentas que pasaron los discípulos, una de las más grandes, ¿verdad? Es cuando Jesús les dice a sus discípulos que Él estaba a punto de ser crucificado, ¿verdad? Jesús les dice en Mateo capítulo 26, versículo 2, dice: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Verdad? Jesús les dijo a sus discípulos, Jesús les estaba anunciando que Él iba a ser crucificado. Sus mismos discípulos, ¿verdad?, que habían andado con Él, no podían creer lo que Jesús les estaba diciendo. Y en el versículo 30 de capítulo 26, aquí miramos, dice, ¿verdad?, que Jesús les dice que se van a escandalizar, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo:
todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después les dijo Jesús: que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué pasó? Jesús les estaba dando una promesa, ¿verdad? Que Él iba a ir a la cruz, iba a ser crucificado, pero al tercer día iba a resucitar. Pero los discípulos se desenfocaron tanto, ¿verdad? Con lo que les dijo Jesús, que no pudieron ver esta promesa. Entonces Pedro le dice a Jesús, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, le dijo Pedro, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Amén. Entonces Pedro insistía, ¿verdad? Y le dijo al Señor: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Ya miramos, ¿verdad?, que Pedro se cumple la palabra del Señor, porque Pedro niega al Señor 3 veces, ¿verdad? Antes del que el gallo cante, Pedro le negó 3 veces. Miramos también las escrituras que Judas entregó a Jesús, entregó al maestro, y Judas era uno de los discípulos. También miramos, ¿verdad?, que cuando arrestaron al Señor, ¿verdad?, ahí todos los discípulos se dispersan. Amén. Se les olvida la promesa de Jesús, se les olvida el maestro, se le olvidó a Pedro que él había dicho que aunque todos se escandalizaran, él no se iba a escandalizar. Se le olvidó a Pedro, ¿verdad? Entonces aquí miramos, ¿verdad?, que los discípulos se desenfocaron, ¿verdad? De nada les sirvió todo lo que Jesús les enseñó durante 3 años y medio, ¿verdad? Aquí miramos que ellos estaban desenfocados totalmente, porque el maestro iba a ir a la cruz. Pero Jesús les había dicho, ¿verdad?, que Él iba a ir a la cruz, iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar con poder y gloria. Pero aún así los discípulos, ¿verdad?, no entendían, no comprendieron, ¿verdad?, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aún, ¿verdad?, Él les reprocha, cuando Él resucita, les reprocha su incredulidad, ¿verdad? Como un discípulo del Señor, Tomás, ¿verdad? Miramos que Él dijo: hasta que no toque su espalda, hasta que no toque sus manos, los hoyos, ¿verdad?, de los clavos en sus manos, no voy a creer, dijo Tomás. Amén. Y aquí miramos, ¿verdad?, que cuando nos desenfocamos, ¿verdad?, nos podemos olvidar de las promesas de Dios, nos podemos olvidar de quién es Dios, y nos podemos olvidar, ¿verdad?, de que quien tiene el control de la tormenta es Jesús. Amén. Y este es el tema, y ¿verdad?, creo que es de gran bendición para ustedes, y gracias por escucharme, gracias por escuchar la palabra de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y siempre que glorifiquemos y exaltemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga. Amén.